Bueno, pues ya estamos de vuelta para afrontar la última parte de este contenedor informativo, que es el que tiene que ver con la opinión, la reflexión y hoy de manera especial también pues con la presencia de uno de los protagonistas del día desde el punto de vista informativo, acaso el protagonista del día, ya lo han visto antes, el presidente del Cabildo ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de los 8 años de gobierno al frente de la primera corporación de la isla. Bueno, pues nada mejor que a esta hora de la tarde, si nos ven en directo, que son las 3 menos 14 minutos, pues tener aquí en nuestro platón Biosfera Televisión al presidente del Cabildo, Pedro Sanginés. Presidente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Sí. Y como es miércoles, pasamos consulta a los temas de actualidad pues con compañeros periodistas. Soraya Morales, ¿qué tal, Soraya? Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Muy bienvenida. Con Saúl García. Hola, Saúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y con Domingo Rivero, Mingo, que es que a mí no me sale llamarle Domingo, toda la vida llamándole Mingo, como para ahora. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Pues buenas, Jaime, yo te llamo Jaime. Ya, así que al final le llamo Domingo y la gente dirá, pero si yo creo que llame en la intimidad, ¿no? Pero es que es peor para él, porque si digo Domingo Rivero, a lo mejor la gente que lo conoce dice, mira tú, es Mingo, y cuando sale por la tele le dicen Domingo. Hombre de poeta. Exacto. Bueno, va. Bueno, pues hay temas de actualidad, pues un tanto polémicos, que tienen que ver con mociones de censura, que tienen que ver con los tribunales de cuentas, que tienen que ver con un montón de cosas que, bueno, pues abordaremos si da tiempo, ¿no? Porque hoy la hoja de ruta era la de hablar de los 8 años de gestión y es a lo que ha dedicado esta mañana un buen rato el presidente del Cabildo. 8 años ya, se le ha hecho largo, presidente. Vamos a hablar de las formas primero, muy brevemente. Largo, corto. Todo según lo previsto. Cuéntenos, ¿qué tal esa experiencia? El Cabildo es muy entretenido, el tiempo pasa rápido a esta velocidad de trabajo. Sí. O sea que ha sido un intenso, ¿no? Muy intenso. Largo e intenso. Bueno, así a bote pronto, ¿con qué se queda? Cuando le dicen, dime una cosa de lo que te sientas más orgulloso y tal. Lo primero que se le viene a la mente, ¿qué sería? Esa pregunta me la hacen muchas veces y es muy difícil de contestar. Ya lo decía esta mañana, supongo que tendremos ocasión de repasar un poquito. Tampoco voy a dar hoy la rueda de prensa, que por cierto tengo entendido que se emite pues en esta televisión esta tarde de manera íntegra. Es complicado elegir. Si tuviese que elegir, elegiría pues toda la red de centros sociosanitarios que no existían más que solares, donde hoy hay pues muchos centros como el de salud mental, don Julio Santiago, como el de Alzheimer, del doctor, se llama doctor Guzmán, para los enfermos de Alzheimer propiamente dichos y unos cuantos más que se pusieron en funcionamiento en esta legislatura, como el Centro de Discapacidad de Adislán y algunos otros centros de acogida. Me quedaría con eso y con que haya arrancado con verdadera potencia y determinación, más allá de discursos sostenibles muy grandilocuentes como huecos de contenido, pues el cambio de modelo energético con inversiones multimillonarias, algunos parques ya andando y otros que lo estarán de manera inminente en el ejercicio 2018. Bueno, supongo que saldrán cosas concretas a lo largo de la conversación. Tenemos por delante 45 minutos y supongo que también muchas ganas de preguntar y de conocer cosas. Hombre, venga, nobleza obliga. Lo que parece hoy es muy poco tiempo de tertulia para abordar un periodo tan extenso como el que el presidente ha querido abordar hoy. En rueda de prensa, no sé si es la rueda de prensa o realmente un balance de gestión, que es curioso, la gente hace balance de gestión de los primeros 100 días, del primer año de gestión, incluso cuando se acaba el mandato al cabo de 4 años, se puede hacer balance de gestión, luego lo refrendarán o no los ciudadanos en las urnas, pero 8 años, presidente, da la impresión, o al menos a mí me da la impresión, de que buscaba usted hoy más la lisonja de sus compañeros de partido, que eran muchos los que estaban en esa rueda de prensa, o de los propios ciudadanos que han votado a Pedro Sanginés y a Coalición Canaria, que el hecho realmente de profundizar en un balance de gestión donde además todo lo que ha apuntado es positivo. Me imagino que algo negativo también habrá existido. No, he profundizado y mucho además de poner en valor que este es un trabajo producto de muchos equipos humanos, de muchos consejeros, de casi todas las formaciones políticas que han tenido ocasión de gobernar en estos 8 años. Y ya lo dije al principio, después de reconocer todo esto, que además de hacer un balance de gestión, que lo hicimos en sí mismo, pretendo explicar las razones por las que prácticamente toda la oposición pretende sacar a toda costa a Coalición Canaria y a este que les habla de la presidencia del Cabildo como único proyecto común que tienen de isla y que de Lanzarote ya nos ocuparemos en otro momento. Creo que hemos podido demostrar con datos y hechos contrastables que lejos de la parálisis que algunos aducen, esta ha sido la época más prolífica en inversiones y resolución de problemas
de los últimos 50 años probablemente, tanto en términos absolutos como relativos, porque incluso los centros turísticos, que en términos relativos fue una inversión muy importante y poco entendida, entonces pues se hicieron, muchos de ellos hace ya más de 50 años. Yo creo que esto ha quedado de manifiesto. Y lo que entiendo se pretende evitar es precisamente eso, no solamente que se ponga en valor todo lo que se ha hecho, sino especialmente, y insisto, espero tener ocasión de hacer un poquito de repaso de qué es lo que se ha hecho y de qué es lo que viene, aunque sea sumeramente, que es mucho, muchísimo, y se pretende evitar que cristalice en el ejercicio 2018, porque no hablo de grandes proyectos a futuro, y eso que solo he citado algunos de ellos. Me parecía muy oportuna este balance de estos 8 años de gestión. Creo que ha dicho que se han invertido 700 millones de euros, ¿puede ser? Bueno, ese fue un dato que no estaba previsto en la rueda que me dio el consejero justo antes, porque estamos haciendo liquidación de los últimos años y estado de ejecución de los presupuestos, y el dato que me pasó es que de los 900 millones que se han dispuesto en los presupuestos del Cabildo a lo largo de mi mandato, hemos ejecutado 700 y pico, en torno a un 80%, por lo tanto, ni tanto ni tampoco en cuanto a la baja ejecución. Y además todo lo que he contado y todo lo que espero poder contar tiene ficha financiera, no estamos hablando de proyectos futuribles. ¿Pero eso está ahí afuera? ¿En bloque, en cemento, en obra física? ¿Esos 700 millones está por ahí afuera? ¿Podemos salir y verlo? Mucho podemos verlo. Si usted me da ocasión le recordaré algunos. Todo no es obra, todo no es obra física. Pues aproveche que es que le estoy preguntando, que si lo podemos ver, podemos salir ahí afuera y verlo. Sí, podemos salir allá afuera y verlo. Si usted quiere, empiezo por lo que está hecho o por lo que vamos a hacer en el 2018. Por lo que está hecho, ¿verdad? Porque si salimos allá afuera para verlo... sí. Bien, no vamos a salir ahora. Pero mire, todo es producto... La oposición ha tratado de esbozar, ante la crítica de cuál es su proyecto, pues algunas líneas programáticas que ciertamente están completamente desbordadas por la realidad, que es la Estrategia 2020, que ellos mismos aprobaron. De hecho, ya trabajamos en la 2025, que ha sido la guía de todo esto. Mire, ha habido un montón de inversiones que es verdad que no son del Cabildo, pero que sí han sido fruto de la estabilidad de Europa. En el DUCI hay 11 millones de euros, del Estado se amplió el puerto, se construyó el muelle de cruceristas, se amplió el de los mármoles, está previsto que en el próximo ejercicio se comience la ampliación de ese muelle y el martillo de abrigo, o del Gobierno de Canarias también, las más importantes que se recuerdan en esta isla se han hecho bajo esta presidencia: la carretera de Taiche, 20 y pico millones de euros, la circunvalación 40, el puerto de Bahía Blanca, que no ha comenzado, otros 40, se están acometiendo las mayores inversiones en materia educativa y sanitaria, también por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Cabildo de Lanzarote. Se ha hecho tanto. Mire, para empezar, se han resuelto los grandes problemas estratégicos que tenía esta isla. En el ciclo integral del agua se han invertido 50 millones de euros y se han pagado otros 50, se han resuelto los problemas de los centros turísticos, se ha cometido, como usted bien sabe, una inversión de 21 millones de euros. Estos días huele porque se está cometiendo la segunda celda de vertidos en el tratamiento de residuos de Sonsama, o como dije antes, se han producido las mayores inversiones en renovables. Algunas de ellas estarán en funcionamiento en el 2018, otras ya lo están, como los 2 molinos con una inversión de 6 millones de euros en Punta de los Vientos, o los 16 millones de euros que va a costar el primer gran parque fotovoltaico, o los 2 que va a costar, el eólico, 16 millones de euros, o los 2 y pico millones de euros de una planta fotovoltaica enorme con 7.000 paneles. Esto es en cuanto a las inversiones y resoluciones de grandes problemas en estas áreas. En bienestar social ya le acabo de relatar algunas que no voy a repetir. Se han abierto un montón de edificios emblemáticos en esta legislatura que estaban cerrados, que lo estaban desde hacía muchísimos años, como el auditorio de los Amigos del Agua, como la Casa Cabildo Antiguo, la Casa Amarilla, con ese proyecto de la memoria digital, el almacén con ese hub de industrias culturales. Se restauraron las maretas del Estado, se me olvidan seguramente ahora algunos, pero han sido muchísimos. Y no voy a empezar, porque no terminaría. De hecho, hoy mi rueda de prensa acabó en la página 63, allá en 140, con los 400 proyectos de los planes de cooperación municipal, porque en el año 2013 había un 35% de paro en esta isla y decidimos poner en marcha el primero, de lo que luego resultaron 4 planes de cooperación municipal, 190 millones de euros, unos 400
proyecto. ¿Para qué lo hicimos? Pues para dinamizar la economía, para generar empleo, para atomizar en pequeños y grandes proyectos pues todas las necesidades que había en la isla. Gran parte de lo que cada día los alcaldes presentan está financiado con fondos de la primera institución. Hemos creado la red tributaria insular, un hito histórico, diría yo, y la plataforma digital para la contratación en cuanto a la modernización de la administración pública se refiere. ¿Y sabe por qué hemos podido hacer esto? Esto me parece muy importante. Y también me gustaría que viésemos algunos indicadores antes de contarles lo que viene en el 18, y que ustedes puedan hacer alguna otra pregunta. Entre otras cosas, porque bajo mi presidencia y los 4 años anteriores, prácticamente la totalidad de los cargos de libre designación, porque así lo ampara la ley, o asesores, han sido personal, profesionales, sin filiación política alguna, cosa que no ha hecho ningún presidente hasta la fecha. Le estoy hablando de las grandes empresas públicas de la isla, de José Juan Lorenzo en los centros turísticos, Héctor Fernández de la Escuela de Turismo en promoción, Eric o Domingo en el Consejo Insular de Aguas o en el consorcio, 2 ingenieros profesionales que trabajaban ya para otros gobiernos, lo mismo que en la agencia tributaria o en el consorcio de emergencia son igualmente profesionales independientes, los 2 directores insulares, tanto de política territorial como del área de coordinación, que trabajaron, por cierto, con el Partido Socialista cuando dirigía esas áreas, son también profesionales independientes, el propio asesor de la presidencia o el propio gabinete. Si mi jefe de gabinete fue jefe de gabinete con Enrique Pérez, por ponerle solo algunos de los ejemplos que ha practicado esta presidencia, a diferencia de otras épocas en las que se practicaba mucho el sectarismo político y así las cosas no avanzan. Yo procuro rodearme pues de profesionales que sepan bastante más que yo, cosa que es fácil en todas las áreas en las que asesoran o colaboran, y ese ha sido el caso. Por cierto, que los directores que han sido puestos, elegidos en las áreas, porque es verdad que hay un proceso público, pero no es menos cierto que deja bastante margen, ¿no?, a la dirección política. De hecho, el Cabildo de Tenerife lo sigue eligiendo sin ningún tipo de procesos públicos. Los que yo he puesto al frente, esos no se van a quedar, como otros que ya les vale, ¿no? Como usted bien sabe que es público. O, por ejemplo, he tenido 2 consejeros independientes cada vez que he sido candidato, con notable éxito, por cierto, y acierto, como fue don Paco Favelo en el sector primario en la pasada legislatura, o en la actual, una revolución bajo mi punto de vista en la gestión cultural de la isla, con Óscar, más conocido como Óscar Tiene Alas. Nada de esto se había hecho antes. Yo creo que forma parte del éxito, habida cuenta de que teníamos los miembros para hacerlo, una plantilla de personal, yo creo que magnífica. El Cabildo funciona, y funciona bien a pesar de los retrasos. Ocurre que han tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano por la avalancha de proyectos nunca antes. Y claro, ¿cómo se ha hecho todo esto? ¿Endeudando a la administración? Pues no, ahora sí podemos, como usted haga alguna pregunta, veremos algunas gráficas, porque ha sido justamente todo lo contrario. Ya me he comprometido con la plantilla, después de hacer el reconocimiento, al desembarco de unos 30 profesionales, a ser posible a comienzos del año 2018, de técnicos que nos ayuden a sacar adelante todos estos proyectos. Hablaba usted de empleo, pero al principio también, pues, vamos a decir, le pasó la mano al consejero del PIL, Manolo Cabrera, yo creo que por el apoyo que ha mantenido y porque confía usted de que siga apoyándole de cara a una hipotética moción de censura. No, le ha hecho un reconocimiento porque creo, la verdad, que lo merece. Don Manuel ya estuvo en minoría conmigo a comienzos de la legislatura, asumiendo en ocasiones marrones que no le correspondían, ¿no?, como la avenida de Arrecife, todos lo recordarán. Volvemos a estar en minoría, se ha mantenido en el grupo de gobierno, creo que ha hecho un muy buen trabajo, práctico, pragmático, en el área de empleo. Es verdad que con muchos recursos hemos multiplicado por 10 los presupuestos que había de 400.000 euros en el año 2010, valga la redundancia, hasta los 4 millones de euros que hay en la actualidad de recursos propios del Cabildo. Si a esto le sumamos FEDECAN y convenios con el Gobierno de Canarias, son 6 los millones de euros que había disponibles en este ejercicio, y 12 los que se han gastado en los 3 últimos años, con un montón de indicadores de empleo. Hay unas gráficas que ustedes nos van a ver, como a pesar de aumentar la población residente, converge con la bajada del paro, porque hay muchos más contratos. Creo que Manolo merecía ese reconocimiento, porque es verdad que es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que a veces hace muchas críticas del gobierno, no se conforma, yo tampoco, pero tengo que reconocerle el trabajo y su voluntad de construir una Lanzarote mejor, como de última lo está haciendo el doctor Sosa, quien también le reconocí ese trabajo, claro que sí. Buenas tardes, señor presidente. Ya que Buenas estamos tardes.
en época de balance, pero también somos esclavos de la actualidad. Uno de los elementos, uno de los temas más recurrentes de su mandato ha sido el tema del agua, primero con el concurso de INALSA, después con la llegada de Canal Gestión, con quien usted estaba muy contento, ahora parece que no lo está tanto, si no me equivoco, pero también con la incautación de la desaladora, que lleva 3 años coleando. Hace poco ha presentado usted un convenio que ha reconocido que lo ha negociado usted mismo. A mí me gustaría hacerle 2 preguntas a este respecto, porque ha dicho que le ha asesorado o lo ha validado alguien de los servicios jurídicos del Cabildo. Me gustaría saber quién es esa persona. Y precisamente hablaba de Manuel Cabrera. Manuel Cabrera dijo el otro día que usted había reconocido que había sido un error la incautación. No sé si se lo dijo usted a él en privado o él se ha excedido en su... Quiero decir, es una interpretación que hace él, o si va a reconocer públicamente que se equivocó. Bueno, ahí yo usted muchas cosas. Voy a tratar de contestarle. Menos y espero, que usted, en todo caso. Sí, claro, es que el entrevistado soy yo. ¿Cómo que menos que yo? No lo entiendo la observación. He dicho que usted ha hecho muchas preguntas en una y voy a tratar de responderle. ¿No se sienta agredido? No, hombre, no me siento agredido. Muchísimo menos. Me lo pareció por su respuesta. Vamos a ver. Espero volver luego al balance de gestión. Está bien que hagamos un inciso con Montaña Roja, para lo cual tengo una comparecencia. Ha dicho usted que yo he dicho que está validado por los servicios jurídicos y avalado. Es verdad que he dicho eso, pero añado que lo importante es que por quien está homologado es por los tribunales de justicia, que han considerado que este convenio no es lesivo para el interés general ni para terceros, y que por lo tanto, a partir del momento en que el auto homologa el convenio, tiene carácter ejecutivo de sentencia de obligado cumplimiento, advirtiendo incluso de las consecuencias de su incumplimiento. Esto es importante, es fundamental, porque es lo que debe de quedar de telón de fondo y porque fueron las dudas jurídicas, las dudas de legalidad que plantearon toda la oposición, especialmente el que entonces era mi socio de gobierno, que lo utilizó como excusa, peregrina por cierto, para abandonar el gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, claro que cuando se lleva al Consejo al consorcio, a la Asamblea del Consorcio, que solo se desconvocó una vez, lo mismo que el Consejo Insular de Agua, todo eso que cuentan en el medio amigo en el que ustedes trabajan es un invento, o sea, no hubo ni tales cúmulos de convocatorias. Yo no trabajo en ningún medio amigo. Bueno, participan, colaboran en ese medio. Solo hubo una desconvocatoria. ¿Y sabe usted por qué? Entre otras cosas porque efectivamente era un tema complejo, complicado, que hacía albergar dudas hasta a mí mismo. Pues muy sencillo, ante las dudas de si el convenio está ajustado o no a la legalidad, lo que decidimos fue sencillamente limitarnos a remitirlo a los juzgados para que fuese la justicia quien determinase si efectivamente era ajustado a derecho o no. Y ha determinado que es ajustado a derecho ilegal. Por lo tanto, allá cada cual con sus especulaciones o las vueltas que le quieran dar al calcetín de la noticia. Por supuesto que cuando se elevó esa propuesta iba avalada por informes jurídicos, técnicos y económicos, que conformaban parte del expediente que se elevó a la consideración del consorcio del agua. Y mire, en cuanto a la negociación, pues faltaría más. Hemos venido anunciando, cuando se habla del oscurantismo, y lo he demostrado, que salió publicada hasta 2 años antes, siquiera de que se abriese aquel procedimiento abreviado por la querella del Club Lanzarote, a quien les habla, 2 años antes ya se publicaba el contenido que iba a tener el convenio que se venía negociando en todos los medios de la isla, en el año 2015, en el año 2016, porque este auto es del año 2017. Claro que durante todo ese tiempo yo venía negociando con quien el promotor pedía reunirse. ¿Con quién se va a reunir? ¿Con el ordenanza? ¿Con el chofer del Cabildo? Pues parece lógico que no. Ocurre que lo he hecho en todo momento, asesorado, supervisado por los servicios jurídicos de la institución, como acabo de decir, que acompañaban esos informes. Permíteme usted que termine de responderle a la pregunta, y sobre todo, porque al final terminó homologado por los tribunales, entonces no sé dónde vienen todas esas dudas. En cuanto a las declaraciones de Manuel Cabrera, y con esto termino, no fue en privado, es que don Manuel Cabrera solo ha repetido lo que yo ya he dicho públicamente muchas veces y voy a repetir una vez más. A la pregunta de si hubiese tomado la misma decisión, sería de género tonto no admitir a toro pasado y a la vista de los hechos y de que un tribunal dijo que la incautación no era ajustada a derecho, cosa que no está definitivamente resuelta, dicho sea de paso, porque eso está recurrido y a expensas de que resuelva el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, pues por razones obvias con la información que hoy manejo no lo habría hecho. Pero con la que tuve entonces, con los informes que tuve entonces, que constan en sede judicial, de quien a mí me vincula, que es el secretario, que dijo no solamente que se podía, sino que no hacían falta informes, ni escritos ni verbales, pero verbales lo había, y que tampoco hacía falta autorización judicial, cosa que también dijo, hubiese tomado exactamente la misma decisión. Eso es lo que he dicho, y don Manuel Cabrera no ha dicho nada distinto, que yo he admitido a día de hoy, pero claro, no era saborín. A toro pasado todos probablemente habríamos tomado decisiones distintas, y yo también la habría tomado distinta, qué necesidad tenía de todo esto, porque cabía la requisa del agua, que esa sí está contemplada de manera expresa y se parece mucho a la incautación, cosa que no hice, ¿no? Presidente, si me permite, Jaime, sí, porque el presidente ha hablado antes, y me parece, cuando alguien habla bien de los profesionales, me parece fantástico si se ha realizado una buena gestión. Ha puesto usted sobre la mesa los nombres de José Juan Lorenzo, de Domingo Pérez, de Héctor Fernández, de los directores generales, como Enrique Espinosa. Sin embargo, a mí me dice usted que no han sido contratados ni puestos ahí por ideología alguna, sino porque eran válidos. Entonces, he recordado que recientemente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas ha dictado una resolución ordenando al Cabildo que usted preside a cumplir una sentencia que obliga a reponer a Polo Díaz, director de la Oficina del Plan Insular, a quien usted cesó no hace 8 años, sino hace 2, en un plazo prorrogable de 10 días. Esos 10 días han transcurrido. Me gustaría saber si el Cabildo, si el presidente del Cabildo ha llevado a cabo el cumplimiento de esa sentencia, de esa resolución, perdón. Bien, planeamiento insular. Me acaba de recordar usted que he venido a dar una rueda de prensa sobre lo ya, mucho pero que usted hemos ha hablado hecho. de los trabajadores, no, bien, sí, no se preocupe. y entonces lo he recordado. Sí, yo sé que usted lo ha recordado y yo le voy a responder a su pregunta. Gracias. Y también a lo que usted me ha recordado, que es al planeamiento insular, que está pendiente, por cierto, con un altísimo grado de consenso, y que la oposición se ve en la disyuntiva, una de dos, de permitir lo que no quieren, que es que se apruebe por una vez inicialmente el nuevo plan insular, porque goza de un altísimo grado de consenso, como bien saben, tal es así que pretendo llevarlo al pleno, tal cual lo dejó don Marcos Vergás, los trabajos realizados. Y en cuanto a los 10 días, es otra más de las tergiversaciones, cuando no faltas a la verdad. No sé si en su caso entiendo que mal informada, en otros estoy convencido de que con mucha mala intención. No es verdad que se haya dado un dado de 10 plazo de 10 días si no improrrogable. No, permítame usted que le responda. Lo que dice la resolución es que tenemos un plazo de 10 días para responder al juzgado, no para reponer en su puesto de trabajo. Seguramente usted habla de oídas y no se ha leído el auto, pero eso es lo que dice. Y a partir de ahí no existen plazos. El plazo es para responder al juzgado a ese auto. Los plazos empezarán a contar o no en función de que el trabajador o no pida la solicitud. No sé si se ha acordado usted también que la alcaldesa de Recife tiene un auto exactamente igual, no con 10 días de plazo para contestar, sino con meses y meses, igual, ya no lo ha repuesto en su puesto de trabajo. Lo digo porque no existen plazos concretos para eso, salvo que lo pida. Pero hoy no está aquí Eva de Anta, no, y está yo... Pedro Sanginés. Sí, si usted quiere, efectivamente, que reconozca mi mala información, vamos a darla y a ponerla sobre la mesa. Yo le pregunto, al igual que usted presume de estos trabajadores, directores generales, que ocupan puestos relevantes, le pregunto por el caso de Leopoldo Díaz, que creo ha sido significativo en el inicio de este mandato que usted preside, y que desde mi punto de vista sigue estando sobre la mesa, en tanto en cuanto los tribunales han ido respondiendo negativamente a ese acto que usted, o a ese decreto que usted firmó al principio de legislatura, de mandato, perdón, en el que lo destituía. ¿Hay alguna intención por parte suya, presidente, de reponer al señor Díaz en su puesto de trabajo? Ocurre que usted, si seguimos hablando de esto, que seguiremos unos minutos, vamos a volver a hablar de algo que ya ha explicado en múltiples ocasiones. El caso de Polo Díaz ha debatido hasta la saciedad con ríos de tinta de qué es lo que se haría o se dejaría de hacer por parte de esta presidencia en relación con una persona que en su día perdió la confianza para estar en su puesto de trabajo, al que accedió por designación digital, no porque ganase ningún concurso, ni se le ha cesado del puesto de responsabilidad frente a la oficina del plan insular, ni muchísimo menos. Lo único que se hizo fue devolverle al lugar que le corresponde y la categoría que tiene, que es de cooperación interadministrativa con los ayuntamientos. Lo he explicado 1 millón de veces. Yo sé que para usted sigue estando sobre la mesa, pero yo ya he explicado lo que haría si los tribunales no nos daban la razón, y no lo voy a volver a explicar ahora porque lo he explicado muchas veces. Revise usted las hemerotecas. El Partido Socialista es verdad que lo pone y lo quita en la mesa, también lo utilizó durante 8 meses para no entrar al gobierno, después se olvidó de que existía y le ha vuelto de forma valiente la entrada al gobierno. Baladí, presidente. Muy bien. Y el caso, yo esta vez, y por respeto, se ha hablado demasiado de este trabajador. Creo que ya está bien, tendré con él, pues en breve,
una reunión para valorar esta sentencia y cuando haya escuchado al trabajador y el trabajador me haya escuchado a mí, a lo mejor hay algo distinto que contar que no haya contado ya, pero ya he contado muchas veces cuál era la pérdida de confianza y cuáles serían las consecuencias de perder definitivamente en los juzgados, porque tampoco lo motivamos mejor de lo que estaba entonces. A las hemerotecas las remito. Bueno, ha dicho usted, ha hablado de 700 millones de inversiones y demás. ¿Cómo está la hucha del Cabildo? ¿Tiene que estar vacía después de tanta No, pasta? precisamente la hucha no solamente no está vacía. Claro, pareciera que cómo se ha hecho todo esto, habiendo 5 años de crisis profunda, ¿no? Con los presupuestos más bajos entre los años 2010 y 2014, que empezaron a subir en el 15. Pues justo todo lo contrario, la deuda del Cabildo era de 50 y tantos millones de euros. Entonces, cuando asumí la presidencia, la vamos a terminar con menos de 10 millones de euros este ejercicio y probablemente con ninguno cuando acabe el ejercicio económico. Entre todas las cosas que hemos abierto, no hablemos del albergue de la Santa, que también se abrió legalmente en esta legislatura, el pabellón de Tinajo, que llevaba décadas construido, algunos de ustedes lo recordarán, la estación de guaguas de Playa Blanca, que la cedimos al final al ayuntamiento, ahí están las dependencias de la policía local, por ponerles solo algunos de los ejemplos. 30 millones de euros en carreteras. Que la gente se pregunta dónde está el impuesto al combustible. Única isla donde se montó la carajera, por lo que han aplicado absolutamente todos los cabildos de Canarias en idénticos términos. Apenas se recaudan 2. ¿Sabe cuánto hemos gastado en estos últimos 3 años solamente o está en curso en carretera? 30 millones de euros en los distintos ayuntamientos hablaba de carreteras, para que antes que siga, una de las cosas que usted dijo que bueno, que quizás había que mejorar era precisamente el mantenimiento de las carreteras. Sin duda, asumí dos autocríticas, 3 si quieren. Es verdad que a pesar de todo las cosas van más lentas de lo que nos gustaría, porque es necesario un desembarco de personal y porque el personal ha hecho un esfuerzo y lo está haciendo realmente sobrehumano. Esa es una. La segunda es el estado de mantenimiento de las carreteras y de sus entornos. 2 contratos que no van a ser planes de choque, que hemos tenido que dar marcha atrás después de estar adjudicado uno de ellos porque las empresas incumplieron las condiciones para que haya 2 grandes cuadrillas con carácter permanente los 12 meses del año, una en las carreteras y otra son contratos de 4 millones de euros cada uno, creo recordar, de 15 y 18 personas. Esa es otra de las cosas muy a mejorar en la isla de Lanzarote. Y el planeamiento, que es verdad que soy el máximo responsable, pero no el máximo culpable de que hasta la fecha no se haya aprobado. Esas fueran las autocríticas, ¿no? Después hablaba usted también de uno de los capítulos importantes de Arrecife, es decir, las inversiones que ha hecho el Cabildo en Arrecife. Si quiere las explica y después habla de uno de los problemas que dice precisamente que Arrecife puede perder una importante inversión precisamente por no justificar otras subvenciones. Bueno, lo que dije fue, hasta la fecha han sido 400 proyectos, 190 millones de euros, gran parte de ellos ejecutados, hasta el 2016 con 4 planes consecutivos de cooperación municipal. En el año 2017 decidimos no asumir ya más proyectos, sino repartir dinero a los ayuntamientos vía subvención. Hemos distribuido 6,5 millones de euros con fondos propios a los distintos ayuntamientos. Están todos tramitados con proyectos muy interesantes para todos y cada uno de ellos, pero en el caso de Arrecife, que son 2,5 millones de euros para planes de barrios y otros muchos proyectos, está a expensas de que justifiquen subvenciones anteriores y es lo más retrasado que está. Pero Arrecife, que otra de las cosas que es lo que está en curso, que viene para la isla y que se pretende evitar, como algunas cosas que me gustaría tener ocasión de repasar, cuenta para este año con 3 millones de euros para viviendas de protección oficial. En el año 2018 se adjudicarán, si no nos engañan, con esos 3 millones, las primeras 100 viviendas que van a costar 10 millones de euros en una parcela en la que caben 400 viviendas. Vamos a comenzar con estas 100. Perdón, esa parcela no es competencia suya, pero esa parcela ya está, digamos, habilitada y esa parcela está pendiente de que el Pleno del Ayuntamiento de Arrecife apruebe definitivamente su sesión, pero hace ya más de un mes que se está trabajando en la viabilidad de la parcela. Exacto, el uso me refiero. El uso sí, el plan general sí lo prevé, está en la zona residencial, es propiedad del Ayuntamiento de Arrecife, caben 400 viviendas, 200 se prevén hacer a través del Instituto y 200 a través de Visocán, unas de promoción pública, otras de promoción privada, pero todas con carácter social. En los barrios hay 4,2 millones de euros.
600.000 euros, precisamente en esta subvención que ahora le decía, que está pendiente que el Ayuntamiento justifique otras anteriores para La Vega. Hay un proyecto de 700.000 euros de plan de cooperación municipal que está pendiente de supervisión del proyecto. Perdón, este es del plan de infraestructura turística, porque es de zona comercial Altavista, 700.000 euros en supervisión en el Gobierno de Canarias, y hay 3 millones de euros para Arrecife, capital de la Reserva de Biosfera, a raíz, tengo que decirlo, de una iniciativa de don David de la O, que encabeza mi grupo político y es vicepresidente hoy del Parlamento, que se han destinado también a los barrios, además del alumbrado público, $500.000 de euros para Arrecife, también de esas subvenciones que aún están pendientes de justificar, 1 millón de euros para la entrada de Arrecife, Manolo Millares, un pabellón de gimnasia en un barrio deprimido como es el de los Geranios, con inversión importante que se está proyectando y que esperamos adjudicar el próximo año, el deporte que más afición congrega en la isla de Lanzarote, después del automovilismo. Todo esto que se va a hacer en la ciudad de Arrecife es lo que se pretende evitar que eclosione. Y muchas otras inversiones en materia de aguas y en los 7 ayuntamientos de la isla, como antes decía, hasta llegar a 6,5 millones de euros. Y para terminar, de qué es lo que viene y lo que yo creo, qué es lo que se pretende realmente evitar, porque de verdad no solamente se han resuelto todos los grandes problemas a los que antes he hecho alusión y se han hecho todas las inversiones que ya he relatado. Le puedo nombrar solo algunas de las más grandes, que no estamos hablando de un futurible. Es que la residencia de mayores, que yo creo que es el proyecto más importante que tiene Lanzarote, con una inversión de 15 millones de euros de alto requerimiento que se va a hacer en suelo del Cabildo, hay 2 personas trabajando de manera intensa. Vengo ahora de reunirme con ellas. 2 personas me han indicado en exprofeso para que este proyecto salga adelante en el próximo ejercicio económico. Proyecto, construcción y gestión, probablemente todo en uno que es la manera más rápida de hacerlo, con capacidad para 100 y pico de nuestros mayores. Absolutamente necesario, adjudicado 18 en el peor de los escenarios que me pintan, comienzos de 2019. La integración del hospital insular, no se preocupe nadie. Yo seré el primero en saltar al cuello si esta vez no es la definitiva para que después de décadas no se produzca la integración del hospital insular en el Servicio Canario de Salud. El Palacio de Congreso, no quisimos sino 1,5 millones de euros. Se va a adjudicar el próximo año, espero, por 40 millones de euros, 35 que tiene que poner el Gobierno de Canarias. También se pretende evitar que esto se adjudique. De las renovables ya les hablé, lo que se pretende evitar que se ponga en marcha. El islote de la Fermina, ya están trabajando en los centros turísticos. 40 años después de que empezaron las obras, por fin se va a poner al servicio público. El islote de la Fermina ya cuenta con financiación tanto del FEDECAN como de los propios centros turísticos del Cabildo de Lanzarote. La Casa de los Volcanes y el restaurante. El que concibió César, donde hoy está la Casa de los Volcanes, una inversión de 2 y pico millones de euros más equipamiento. Están pintados. 3,8 millones de euros de la comunidad autónoma. El plazo de ejecución, 8 meses. Fecha prevista de finalización, finales del 2018. También se pretende, está en licitación, evitar que todo esto se inaugure. Piscina olímpica, está el pliego de condiciones, 3 millones de euros en la ciudad deportiva. La esperamos adjudicar también el próximo año. La primera pública olímpica de la isla de Lanzarote, el vivero musical, el Museo de Sitio de Sonsamas. Hay casi 2 millones de euros, después de 40 años sin investigar en ellos, para que haya un museo de sitio con financiación del Gobierno. Ya tenemos el proyecto, esperamos adjudicarlo también en el 2018. Ya le hablé de los centros educativos, ¿verdad? Arrecife, La Destila, el IES de Aría, el CEO de Playa Blanca, todo en marcha, más de 10 millones de euros. La oposición huele Educación, a inauguraciones y se lo quiere quitar del medio para inaugurar ellos. Hombre, o por lo menos para que no sea este que les habla quien esté cuando todo esto se termine, los consultorios de Tinajo casi terminados, el Largana, el de Teguise, 1 millón y pico de euros que están pintados en los presupuestos. Hay algunas cuestiones que llevan muchísimo retraso, pero que parece ser en meses estarán por fin. El Centro de Transformación de la Cochinilla en funcionamiento, hemos tenido que hacer inversiones ellos y nosotros porque aquello nos adjudicó bien en su momento, o el de transformación, 1 millón y pico de euros que invertimos en, usted lo conoce bien, Jaime, de productos del sector primario en el Centro Agrotecnológico, que está pendiente de una depuradora, cuesta 700.000 euros, que se financia con fondos del Consejo Insular de Agua en este caso, y de un informe del Ayuntamiento. Y de personal, que está infrautorizado porque no tiene personal ninguno, porque no puede tener por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Bueno, esas son otras... Hay mucho más terreno que gente allí, en el complejo. Bien, pues todo esto se pretende evitar que eclosione, que cristalice en el ejercicio 2018, y no he contado más que aquello que cuenta con ficha financiera cierta, y casi todo con proyectos. Podría contarles otras muchas proyectos que están
en ciernes, pero que como precisamente están solo en ciernes, ya no está clara la ficha financiera en el proyecto, me los ahorro, entre otras cosas porque sería interminable como me ahorro los 400 proyectos que todos los días los ayuntamientos publicitan y venden, que me parece muy bien porque es su obligación, pero que están hechos con financiación del Cabildo Insular de Lanzarote, o en su caso del gobierno de acá. Venga. Bueno, a mí me gustaría hablar de unos convenios que firmó con los promotores de los planes parciales de Playa Blanca, unos convenios para terminar las infraestructuras hidráulicas en un suelo que es suelo urbano no consolidado y en el que la obligación de terminar las infraestructuras, tanto las hidráulicas como todas, es de los propios promotores. Las obras van a costar 1.200.000 y el Cabildo ha decidido pagar 600.000 y que los promotores pagan otros 600. Las preguntas serían: ¿por qué decide esto el Cabildo? ¿En base a qué informes jurídicos se basa? Que yo por lo menos no los he encontrado. ¿Y por qué se decide indemnizar al plan parcial Costa Papagayo con 60.000 euros por el uso de una infraestructura? ¿De dónde sale esa cifra y en base a qué se hace? Y por cierto, por comentarlo, aunque si quiere me responde y si no, me parece que se lo ha olvidado citar al Museo Arqueológico de la calle Fajardo, los logros. Sí, No se me ha olvidado. Otra de las cosas que pretende evitar, que por por fin se habla, al menos en la primera fase, de las naves laterales que ya están terminadas del Museo Arqueológico de la calle Fajardo. Eso también lo abriremos en el 2018, o lo abrirán otros, si logran fraguar esa no moción de censura, de la que supongo que tenemos algún minuto para hablar después. Mira, hay una comparecencia en este pleno, le ruego que usted esté bien atento en relación con esos convenios para los 4 planes parciales en Playa Blanca. Efectivamente, el informe jurídico, ahora que ya están firmados, lo puedo contar. ¿Usted sabe lo que dicen nuestros informes jurídicos? Nuestros informes jurídicos lo que dicen que son convenios, todos ellos, extraordinariamente ventajosos para el consorcio del agua en la medida en que en realidad existe una recepción tácita de todos esos planes parciales cuyo mantenimiento en lo que es el saneamiento, que es de lo que estamos hablando, ya venía asumiendo desde siempre el INALSA. De hecho, esos planes parciales jamás pagaron un céntimo de euro ni de una bomba, ni de una tubería, ni de absolutamente nada. A pesar de todo eso, en este caso los promotores de esa recepción tácita, por cierto, espero tener precedida una sentencia en uno de esos planes parciales, no referidas al agua, sino a otras obras de urbanización de los planes parciales, que le ha ganado al Ayuntamiento de Yaiza diciendo lo que existe una recepción tácita de esos planes parciales, que viene muy a cuento de lo que ahora le estoy contando. Claro, esto no se lo quise contar a los promotores, no vaya a ser que se negaran a pagar la mitad de lo que era necesario. ¿Y sabe usted por qué existe una recepción tácita? Porque se viene prestando el saneamiento y cobrando en esos planes parciales desde hace mucho, a pesar de no estar recepcionado. Eso en cuanto a 3 de los planes. En cuanto a los 60.000 euros de los que usted me habla, un convenio, por cierto, mucho más ventajoso que aquel que dejó en su día doña Manuela Armas, en relación, usted habla del plan parcial Costa Papagayo, entre otros del empresario al que tanto demonizan determinados medios de comunicación y por donde van los tiros, entiendo también que de esta pregunta... algún motivo que otro. Un convenio que es, pero desde el punto de vista de este convenio es mucho más ventajoso que los demás. Le explico por qué. Bueno, más que el que se dejó, por supuesto, porque no contenía nada de esto que ahora le voy a contar. Es que en este convenio el planteamiento era exactamente el mismo. Usted paga la mitad de lo que hace falta por hacer, eso se acepta, lo acepta también el promotor, pero es que además no cede. La propiedad y el suelo de donde hoy está la planta desaladora, porque ya hay 2, depuradora, hay una pública que depura el agua en esos 3 planes parciales, y está esta que pertenece a ese plan parcial. Pues bien, la propiedad de la depuradora y de todo el terreno lo cede, cosa que no hacía el otro, y sobre todo no cede... Es una carga, su obligación cederlo. Termine. Sí, claro, cuando usted... la depuradora no es una obligación cederla, porque ya existe, es tenerla, hasta que estuviese terminado el plan parcial, del mismo modo que todo el terreno circundante no está en la obligación de cederlo. Cede la propiedad del emisario por donde emitimos todos, es decir, su depuradora y la depuradora pública de los otros 3 planes parciales durante años encargándose del mantenimiento. ¿Sabe usted por qué 60.000 euros de minoración de la inversión es una cantidad de acuerdo con todos los... Porque esto se ha hecho todo con informes, con muchos informes jurídicos. Pues en el expediente no aparecen, que yo sepa. Están todos los informes... El que está colgado en la página web del consorcio. Están todos los informes. Ya le he explicado ahora la razón fundamental por la que no eran públicos. Porque el promotor se podía agarrar a no querer pagar nada, como ha pasado en otro plan parcial en el que han ganado al Ayuntamiento de Yaiza. ¿Vale? Decía que el emisario y que todos esos terrenos valen infinitamente más que 60.000 euros. Y si no, que se lo pregunten a doña Manuela
que dejó otro borrador de convenio que tenemos negociado. Es verdad que planteaba que el ayuntamiento ponía a disposición otro terreno para hacer una inversión de 700.000 euros, también a partes iguales, de tal forma que el propietario terminaba recuperando vía Pero que es un borrador eso que tuvo, no se, es un tuvo convenio informes que no se negativos. aprobó. Bien, yo lo que le estoy explicando a usted es que estos convenios son enormemente ventajosos para el consorcio, en la medida que nuestros informes dicen que le correspondía al consorcio, por una recepción tácita, porque se está cobrando el saneamiento ahí, hacer toda la inversión y no el 50% como acabo de explicarle. Y además, en uno de ellos, a cambio de minorar en 60.000 euros, se cede una propiedad que vale infinitamente más que eso. Hablaba usted de la no moción de censura. La última, que nos tenemos que ir, por la moción. Sí. En la no moción de censura, pero también le hablaba al Partido Popular que le pedía que si quería sumarse a estos proyectos. Exactamente cómo están las negociaciones con el Partido Popular. Mire, yo, si son los últimos minutos, enseguida le respondo a eso. Lo que quiero es que a la vista de lo que se ha escuchado, de lo que puedan ver de la rueda de prensa, que los ciudadanos hagan una reflexión de si Lanzarote está peor o mejor. Ya sé que 8 años dan para mucho. Miren los 8 anteriores, en época de bonanza económica, que es lo que se hizo en esta isla. Lo decía hoy, mire, si finalmente esa censura llegue, la aceptaré, porque es un instrumento democrático, precisamente con el que yo pues me hice en su día con la presidencia, pero si no, lo que no voy a hacer es dejar de cumplir con el mandato de los ciudadanos y con a quien la democracia puso aquí, porque a algunos se les llena la boca, especialmente al portavoz de Somos, de hablar de democratización de las instituciones. ¿Democratizando cómo? ¿Quitando a quien la democracia puso aquí o es que a nosotros nos votaron marcianos, a Coalición Canaria? El principal partido de la oposición, Podemos, hasta ayer, llegó al Cabildo con su proyecto político, era no dejar dormir un segundo al presidente. Creo que no duermen desde entonces para terminar postulándose como presidente de la institución cuando se trata de un portavoz, por cierto, condenado ya muchas veces, que es a lo que se dedica, a injuriar y a calumniar en los plenos y en las viñetas que hace en el tiempo libre que tiene, que para eso cobra un buen sueldo del Cabildo de Lanzarote. En el otro extremo, el representante del partido minoritario de la oposición, que piensa de aquel con el que pretenden censurar, que no vale políticamente para nada, se lo dijo aquí, donde estamos ahora sentados. A Somos ya me he referido. Mire, al Partido Socialista la verdad es que no tiene ni nombre las razones peregrinas que han escribido, las dudas de legalidad, la huelga de los centros turísticos con todos los informes, menudo papelón el que se está haciendo, cómo se marcharon del Cabildo en la pasada legislatura porque no estaba la sentencia de la Cueva, después aprobaron 2 presupuestos más, como bien es sabido, no entraron por Polo, doña Soraya, se incorporaron olvidándose de funcionarios y ahora todas estas peregrinas razones. Ojalá sean capaces de ponerse de acuerdo. Yo lo que espero es que quienes hoy me acompañan lleguen hasta el final, porque en un Cabildo como el de Lanzarote, desde el Consejo de Gobierno, se gobierna porque se tiene prácticamente todas las competencias y hasta los presupuestos se pueden aprobar sin el concurso de la oposición. Ojalá que sea con el concurso de la oposición. Es mi obligación hacerlo, o al menos intentarlo. Y lo que espero, decía, es que quienes me han acompañado hasta la fecha, el Grupo PIL y el Grupo Nueva Canarias, que por cierto, parece que a los votantes de Nueva Canarias sí que les representa, dice su mandamás aquí, cuyo nombre no quiero ni recordar, que no representa a Nueva Canarias. Pues los votantes de Nueva Canarias, a eso sí les representa, por eso salió Antinajo en el Cabildo de Lanzarote con miles de votos. En Arrecife no salió ni él, ¿no? No sé quién representa a Nueva Canarias. Espero que el Partido Socialista o el Partido Popular, el Partido Socialista rompió un pacto de gobierno, y con esto termino, de 3 instituciones para irse a la oposición, para terminar amenazando con fraguando una censura, y a su vez pretende que una de las 3 instituciones que afectaban al pacto, Coalición Canaria, no solamente le sigue respaldando, sino que hasta le reelija a su alcalde. Oiga, esto no es gratis, pero ¿quién es el estratega del Partido Socialista que piensa que tú puedes romper un pacto, amenazar con censurar y que va a mantener el respaldo en las otras 2 instituciones, incluso marcharse? Porque a los alcaldes hay que elegirlos, a diferencia de los presidentes que los elige el pueblo. Eso por un lado. Esto no va a ser gratis. Si quieren nuestro respaldo, digo yo, que es lo que será el planteamiento de Coalición Canaria, ha llegado el momento. Y el Partido Popular lo que espero es que se sume a la construcción de una Lanzarote mejor, porque les necesitamos. Yo no pierdo la esperanza de que así sea y desde luego les invito a hacerlo. Si no es así, pues seguiremos hasta el último día, hasta donde nos dejen, dando lo mejor de cada uno como hasta ahora. Venga, solo quiero hacer una pregunta muy breve y espero que la respuesta sea igual de breve. Sí, porque es que no nos tenemos que ir. En 2019 se va a volver a presentar a la presidencia del Cabildo, ¿y de qué va a depender esa decisión? Es pronto para responder a esa pregunta.
Bueno, ¿Y de qué va a dependernos pronto? Pues mire, les voy a responder de lo que va a depender fundamentalmente, porque estas cosas nunca dependen de un solo factor. Va a depender fundamentalmente de lo que opinen los ciudadanos, en primer lugar. Después de lo que opine el partido y en última instancia, Hacer una de encuesta cuál sea mi antes de disponibilidad. presentarse. Venga, Es obvio, ¿no? Es pronto para contestarlo y es tarde para seguir estando aquí. Lo que se llama el balance de los 10 años entonces, ¿no, presidente? Pues no, el mandato no se cumple. Si repites, si repitiera, sí. Pero el mandato termina en 9 ¿Dentro años. de 2? 9 años y medio, bueno, 2. No sé, yo para la fecha soy muy malo. El mandato termina en mayo del 2019, para la cual queda algo más de un año y medio, ¿no? Algo más de año y medio, sí. Presidente, muchas gracias por haber Gracias, venido. un placer. Gracias, Mingo. Hasta otro rato. Hasta la semana que viene. Gracias, Soraya. Un placer, Jaime. Hasta luego, Saúl. Hasta luego también a todos ustedes. Mañana volvemos a la misma hora y con más protagonistas. Hasta entonces.